Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que justo Rosana Cueva acaba de mencionar a raíz de tu pregunta, ¿no? Sobre el financiamiento. Todos me refiero, hemos escuchado alguna vez denuncias de corrupción de funcionarios cuando esto ya está en funciones, ¿no? Pero lo que la Bajato nos está demostrando es que la corrupción se inicia desde la campaña, es decir, cuando estas autoridades eran potenciales candidatos, ¿no? Yo creo que es muy importante determinar cómo se inicia, porque nadie... Ay, perdón, un segundito. ¿Cómo es esto? Estamos en el... No, sí, no estamos peleando. ¿Y dónde está? Está fuerte. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque nadie regala a un candidato o una empresa, me refiero, $3 millones a cambio de nada, ¿no? Entonces, sí es importante hablar desde este nacimiento, que gracias a la Bajato nos ha podido mostrar. Por ejemplo, acá estamos viendo un cuadro de los principales candidatos o expresidentes de la República y de una exalcaldesa, ¿no? Esto a raíz de lo que señalaron los funcionarios de Odebrecht, el presidente de Odebrecht, el ex CEO que es Marcelo Odebrecht, el tesorero, el señor Fernando Migliaccio, el señor Luis Mameri, que era el jefe de Odebrecht en América Latina, y Jorge Barata, el representante de Odebrecht en Perú. Por ejemplo, se mencionó que Alan García recibió $200.000, Ollanta Humala $3 millones, la señora Keiko Fujimori $1 millón, digamos, en dos armadas, ¿no? Al señor Bernardo Buczynski 300.000 a través simple de un tercero, al señor expresidente Alejandro Toledo 700.000, y en el caso de la señora Susana Villarán, 2 millones de parte de la empresa Odebrecht y 1 millón de parte de la empresa OAS. En el caso de ella era para que no deje de ser la alcaldesa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿qué hicimos en el caso? Vamos a empezar por Susana Villarán, a ver, ¿cómo es esto? Acá mencionaba a las personas que todas ellas han corroborado lo que los expresidentes o potenciales candidatos a la presidencia han negado, ¿no? Estas son las 4 personas que para nuestro país nos han permitido revelar y demostrar cómo empieza el negocio o el sistema de canje de una obra de licitación a cambio de financiarlo en la campaña política. Por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán, lo que hicimos, por ejemplo, en la unidad de investigación en el diario El Comercio fue lo siguiente. En el caso de la señora Susana Villarán, ella no tenía la obligación de reportar sus cuentas, porque como era un caso de revocación, no le exigía la ley. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella presentó esta relación y estas 2 pequeñas ante el Congreso, ¿no? Uno dice acá, mega eventos, más o menos pone incluso una cantidad de personas, parece que los hubieran contado, ¿no? Una fiesta de todas razas, 12.500 personas, y eventos que eran un poco libres. Ella hace una muestra de más o menos de lo que habían gastado 1.600.000 soles. Bueno, cogimos esta relación, comenzamos a buscar a las personas, evidentemente ninguna de ellas tenía la más remota idea de que había dado supuestamente dinero. Incluso el dato más empático fue que uno dijo, la verdad es que sí, presté mi dinero, porque digo, presté mi nombre a pedido de un amigo, ¿no? Entonces la señora Susana Villarán, entiendo que hoy no sabe cómo explicar ese dinero, y además el perjuicio que ocasionó, porque a raíz de esto lo que se dio fueron 2 concesiones importantes, ¿no? Por 10 años más, en el caso de que beneficiaba a Odebrecht, ¿no? Y en el caso de la empresa OAS, que ya recibió $1 millón. En el caso también de Ollanta Humala, en el caso también de Ollanta Humala, bueno, yo estaba en ese momento en Cuarto Poder, me acuerdo que por ahí empezamos a ver un poco los temas y fuimos buscando sus aportantes, porque resulta que el señor Humala había presentado una relación de 30 personas que habían aportado, por ejemplo, 40.000, ¿no? Las 30 exactos, otras 40 personas, 22.250, ¿no? Los montos eran muy precisos, y en la búsqueda encontramos, por ejemplo, que una señora se dedicaba a vender quesos, ¿no? Que otra señora vivía en el puente, bueno, en un cerro acá muy conocido, que es el Cerro El Pino, que bueno, no tenía ningún tipo de recursos. Entonces, ¿qué pasa?
cuando estos políticos recepcionan dinero, tienen que justificarlo, y lo que hacen es utilizar a personas que ni siquiera lo conocen. Al parecer, muchas de ellas también dicen que tienen familiares en el partido, y que podría ser la razón por la que los han sido citados, ¿no? Carlos Castro, por ejemplo, habló de algunos congresistas, ¿no?, vinculados al narcotráfico. Nosotros también en la unidad, Rosa Vallejos, que está acá, periodista también conmigo, contó el caso de Modesto Figueroa. Modesto Figueroa es quien acompaña precisamente al señor Mamani a grabar este video, que cae el presidente de Fujimori, y el señor Modesto Mamani está vinculado a lo que viene a ser la minería ilegal, ¿no? Él es una persona que tiene mucho dinero y que empezó en un pequeño kiosco vendiendo repuestos de automóviles. Hoy él es actualmente propietario de una cadena de estaciones de gasolina que sirven de insumo para la minería ilegal, porque para ir a hacer, digamos, ese trabajo de minería necesitas dragas, las dragas se mueven con combustible, necesitas maquinaria, ¿no? Y también tenemos, bueno, ese fue en el caso de la señora Keiko Fujimori. Luego, después de eso, ¿no?, Keiko Fujimori se presenta también en la campaña con un líder muy conocido acá vinculado a la minería ilegal, que es el señor Chandubí. Todos sospechamos que hubo un aporte de dinero. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, a través de dos congresistas, uno de ellos trabajamos nosotros, que es la señora Nanculi, y antes había sido la congresista, otra congresista fujimorista, presentaron proyectos de ley en favor de la minería ilegal, sacando este delito, ¿no?, del crimen organizado. Era evidente un pago de favores. En el caso del señor Humala también se le acusa de haber recibido fondos de la minería ilegal, porque los mismos mineros salieron con documentos señalando que ellos le habían dado dinero y que no había cumplido su promesa. Un poco lo que yo quiero decirles hoy es cómo lamentablemente, cómo la corrupción se inicia, ¿no? Desde que estos empresarios, a través de una estructura, deciden y ven, hacen un sondeo y dicen: estos son los 5 primeros candidatos, tenemos que apostar por estos 5, porque alguno de ellos puede salir electo, y a cambio vamos a recibir una contraprestación, que son obras millonarias o de la empresa más beneficiada de todos los gobiernos, en García, en el de Humala, en el de Toledo, en el de Kuczynski ya no, porque empezaron los problemas, pero también otro sistema. Entonces, un poco el tema va por ahí, ¿no?, de nosotros tener la obligación y la responsabilidad de ir a buscar. En el caso de Fujimori, por ejemplo, también hemos viajado y encontrado que tampoco las personas tenían la capacidad económica para entregar aportes de campaña, ¿no? Me refiero, por ejemplo, había personas, unas 5 o 6 personas que habían un asentamiento humano en una región de la selva, que apostaron 20.000 soles aproximadamente, y yo creo que ni siquiera ganaba la familia el mínimo vital, ¿no? Entonces tenemos un problema que justo también lo mencionaban mis colegas, que es la reforma electoral, para evitar cómo transparentar el dinero, para evitar que ingrese el dinero sucio a la campaña y no estar hipotecados a estas personas, porque finalmente lo que hacemos es hipotecarnos a los candidatos. Odebrecht es, gracias a Dios, en verdad, una prueba latente de cómo el empresariado, a través de una estructura, porque es una estructura, también envía dinero a los partidos, y los partidos también hay una estructura, una organización criminal, porque recibes el dinero en efectivo y tienes que justificarlo. ¿Cómo lo justificas? Con nombres fantasmas. Entonces, ¿qué pasa? La OMPE, que es el organismo encargado de fiscalizar y supervisar estos ingresos, finalmente les llama la atención, hace una pequeña sanción, pero los deja bien, los califica y terminan siendo presidentes, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema de fondo que yo esta tarde quería exponerles, ¿no? De cómo no solamente hay que esperar que la denuncia ocurra cuando tú estás sentado como funcionario, sino desde cómo empiezas, desde que eres candidato, y cómo, por ejemplo, hoy en día estamos viendo también candidatos que están muy bien en las encuestas, pero no sabemos cómo la financia, cómo recogen sus firmas. Como, por ejemplo, un candidato actualmente dice que su esposa lo mantiene, ¿no? Lo mantiene, pero la verdad es que yo me pregunto cómo va a mantenerlo. Bueno, tendrá él, pero ¿y cómo mantiene todo el sistema para recoger firmas, para viajar por todo el país? Es un poco complicado. Creo que esa historia ya la conocemos, y lo que tenemos que hacer, o el trabajo de periodismo de investigación como el nuestro, es siempre indagar, ¿no? En el caso de Odebrecht nos ha ayudado, el caso de OAS, solo en el caso de Susana Villarán,
pero nosotros también tenemos un deber, ¿no? De buscar, no es tan difícil coger una lista y comenzar a buscar todos, ¿no? Y ver de dónde viene este dinero sucio. Bueno, eso es todo.